La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Antes de dar inicio a nuestro sermón dominical, quiero pedirles por favor me acompañen a clamar al Señor por sabiduría y por inteligencia y para que su palabra haga efecto en nuestra vida. Amado Padre Celestial, Señor Todopoderoso, ante ti, Señor, nos humillamos para que seas tú, Señor, reinando en nuestras vidas, para que sea tu reino, Señor, sobre nosotros y podamos vivir en obediencia a ti y a tu palabra, Señor. Hoy te suplicamos, Padre, que nos des la sabiduría y la inteligencia suficiente para entender tu palabra, para aplicarla correctamente a nuestras vidas y poder vivir siempre para tu gloria, mi Dios. Hoy te imploramos, Padre, que hables a nuestros corazones y que nos permitas celebrar tu día, recibiendo tu exhortación y ante todo, Señor, siendo más edificados a la imagen de Cristo. Hoy te damos gracias, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En la mañana de hoy, mis hermanos, vamos a hacer lo que se conoce como un paréntesis en mi serie de la epístola de Santiago, por motivo precisamente de la conmemoración del Día de la Reforma. Por esos 505 años que han pasado desde que un 31 de octubre, eso fue en 1517, el sacerdote agustiniano Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y hoy, el título que le he colocado a mi sermón fue ese grito de batalla que se dio después de ese hecho. Ese grito de batalla que hasta hoy debe estar en nuestro corazón. Por eso que mi sermón se llama Post tenebras luz. Es una frase en latín que al traducirse al español es después de las tinieblas, la luz. Esa luz que, como lo ha enseñado la Iglesia desde sus inicios, y como lo representa la Escritura, es la luz de Cristo que debe resplandecer en su Iglesia. Por eso hemos tratado de que así como la Reforma Protestante se dio con el propósito de volver a la Escritura, de dar a conocer la Biblia al pueblo, nosotros hoy entendamos la necesidad que tenemos de conocer lo que enseña la Escritura. Porque cuando Lutero clava las 95 tesis, no era con el ánimo de dividir la iglesia, no era con el ánimo de rebeldizarse ante la Iglesia Católica Romana, que era la única que existía en ese momento, sino que él lo hace con el propósito de que la iglesia vuelva a estas sagradas enseñanzas de Dios, con el propósito de que la iglesia entienda el error que está cometiendo al no enseñar la Biblia al pueblo, sino que lo que hacían era intimidar y al mismo tiempo manipular a los asistentes a la misa, enseñándoles sus dogmas y creencias de hombre. Por eso que cuando entendemos ese propósito por el cual se da la Reforma Protestante y cómo a partir de ese momento empieza la iglesia cristiana evangélica a crecer en el mundo, nosotros no es que reverenciemos o adoremos a Lutero, pero sí damos gracias a Dios por haber levantado un hombre como Lutero, a quien le agradecemos porque hoy podemos tener nuestra Biblia en la mano. Por eso es que nosotros celebramos el 31 de octubre
como el día de la Reforma. No es un evento más, no, porque a partir de este momento se conoció la Biblia en el idioma del pueblo y no en latín como lo enseñaba el catolicismo romano. Y el texto que he tomado para este sermón tiene mucha relación con lo que vamos a estudiar. Y el texto que quiero que busquemos es Juan capítulo 1, versículo 5. Y les pido por favor, a medida que lo vayan encontrando, se van colocando en pie, con el fin de reverenciar la palabra. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 5. El Señor dice a su pueblo: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este texto que escribe el apóstol Juan es muy diciente y tiene mucho que ver con lo ocurrido en ese momento de 1517. Por eso que este sermón lo he dividido en dos puntos. El primer punto es las tinieblas frente a la luz en la iglesia de 1517. Y el segundo punto es las tinieblas frente a la luz en la iglesia actual. Y de esta manera, mis hermanos, quiero que pasemos a exponer nuestro primer punto sobre las tinieblas frente a la luz en la iglesia de 1517. Vamos a tener una mezcla entre historia y Biblia. Y espero que entendamos todo lo ocurrido en esa época con el fin de que podamos aprender la enseñanza de Dios a través de todos esos hechos. Por eso quiero que entendamos lo dicho por el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 5 de su evangelio, cuando dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y este texto, que es muy diciente, lo que está mostrando es cómo la luz, ese poder de Cristo, resplandece en medio de las tinieblas que estaban o que están en el pensamiento del ser humano. Esas tinieblas que se habían dado la tarea de esconder la enseñanza bíblica. Eso era lo que se estaba viviendo en ese momento. Y Juan no se está refiriendo solamente a las tinieblas, hablando del infierno o hablando del diablo. Se está refiriendo a todo lo que se oponen a la enseñanza de la palabra de Dios. Está haciendo referencia precisamente, o está mostrando todo aquello oscuro que contradice o que trata de esconder la palabra de Dios. Es a lo que Juan se está refiriendo. Y era lo que pasaba en el siglo XVI. El catolicismo romano había dejado de enseñar la Biblia al pueblo. El catolicismo romano estaba llevando a cabo una tarea humana y común en nosotros: buscar poder, buscar riqueza. Y por este motivo ya no enseñaban lo que la Biblia enseña, sino que enseñaban los dogmas y pensamientos humanos. No daban a conocer la Escritura. El pueblo no podía estudiar la Biblia ni conocer la Biblia. A pesar de que hacían sus misas todos los domingos y hacían misas entre semanas, la Biblia era leída en latín. Un idioma que ya no era entendido por el pueblo y que no era un idioma universal. Imagínense en este momento leyendo yo la Biblia en latín y sin dar una explicación correcta o hacer una traducción correcta. ¿Quién entendería? Ninguno de nosotros sería capaz de entender si no manejara
el idioma. Y esto era lo que la iglesia estaba haciendo, escondiendo, ocultando la palabra de Dios y no enseñando al pueblo. Y vemos cómo la Escritura nos muestra toda la historia del pueblo de Israel y cómo en el libro de Oseas, donde les pido que vayamos, Oseas capítulo 4, versículo 6, el Señor dice mucho de lo que ocurre cuando no se conoce la palabra de Dios. Leo para ustedes Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Podemos ver cómo la falta de conocimiento llevó al pueblo de Israel a tantas dificultades, a vivir con tanta persecución, con tantas dificultades en la historia. Sin embargo, esto mismo era lo que estaba llevando a que la iglesia no estaba creciendo y no estaba teniendo una obediencia real a Dios. Y muchos se estaban apartando, porque la iglesia católica romana no daba a conocer la escritura al pueblo. Y esta historia, o esta época de la historia, se conoce como oscurantismo. Esta época del oscurantismo, que consiste precisamente en no enseñar la palabra de Dios al pueblo, sino que lo que enseñaban era tradiciones, dogmas y todo aquello que no tenía nada que ver con la enseñanza bíblica. Sé que para nosotros esta historia de la Reforma puede ser muy conocida, pero aún hasta el día de hoy vivimos viendo cómo se presta o cómo se deja la enseñanza bíblica a un lado. Pero lo que enseñaba el catolicismo romano, que era la adoración de imágenes, cosa que la Biblia no enseña, que era la enseñanza del purgatorio, otra enseñanza que tampoco la Biblia enseña. Y ellos, cuando hablaban de ese purgatorio, contradecían directamente lo que enseña la Escritura. Porque ellos dicen, porque hasta el sol de hoy todavía lo dicen, que en el purgatorio las almas son limpiadas de sus pecados. Y si nosotros miramos lógicamente lo que están diciendo, podemos darnos cuenta de que todas las almas, por muy merecedoras del infierno que sean, van a ese purgatorio y durante un periodo de tiempo pagan por sus pecados y son limpiadas. La sangre de Cristo pierde valor. Y además de eso, hablamos de una doctrina universalista donde podríamos decir que la doctrina del infierno desaparece. Nadie iría al infierno si paga por sus pecados en el purgatorio. Estaríamos negando lo que realmente enseña la Escritura. Pero la doctrina más enfática y la que llevó más a que se presentara la manifestación de Lutero fue la doctrina de la justificación. La Iglesia Católica Romana enseñaba y enseña hasta hoy que somos justificados por la fe, pero por la fe más obra. No solo por la fe, sino que debemos hacer obras para ser merecedores de la justicia de Cristo. Y cuando Lutero, quien era sacerdote y quien era profesor del monasterio católico romano, empieza a estudiar la epístola a los romanos y empieza a ver cómo esa doctrina de fe más obra queda por el piso,
como el apóstol Pablo enseña con total claridad. Hemos sido justificados solo por la fe. Y que no es una fe que nace de nosotros, sino que es don de Dios. Y Lutero, al ver todo esto, al ver ese error tan grande que comete la iglesia, trata de llegar al Papa y dar a conocer ese error para corregirlo. Él no busca dividirse de la iglesia. Él busca corregir los errores que se están presentando en la iglesia. Sin embargo, cuando Lutero intenta presentar estos errores ante el Papa, no es escuchado, sino que por el contrario, hacen o cometen un error más grande, que es el error de las indulgencias. ¿Qué querían decir con esto? ¿O qué enseñaba esta doctrina de las indulgencias del catolicismo romano? Que si querías la salvación, debías comprar una indulgencia para que el Señor te diera un tiempo menor dentro del purgatorio. Y estas llamadas indulgencias fueron precisamente proclamadas por toda Europa por un sacerdote llamado John Texel, quien se hizo famoso por su frase al momento de decirle a la gente que comprara las indulgencias. Porque su frase, y cito literalmente, decía: tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio. Y esta enseñanza que decía Texel llevó a Lutero a meditar y debe llevarnos nosotros también a pensar dónde dice la Biblia esto. Lutero empieza a mirar que la Escritura no señala ni enseña nada que tenga que ver con estas palabras que dice John Texel y con esta enseñanza que está dando la Iglesia Católica Romana. Y se opone inmediatamente a todo lo que está enseñando el catolicismo romano. Su oposición, que anterior a él ya se habían presentado opositores de las enseñanzas católicas romanas y que habían sido asesinados por la iglesia, quemados, y que dentro de ellos había uno de los que más se dio a conocer por su oposición precisamente a este tipo de enseñanzas, que fue Juan Hus. Juan Hus se opuso ardientemente al catolicismo romano y fue un hombre tan fiel a Dios que la Iglesia Católica Romana lo quemó, lo quemaron vivo, y él muere alabando y glorificando al Señor, cantando himnos y salmos mientras era quemado. En ningún momento renegó de Dios, aun cuando estaba en las llamas quemándose. Pero cuando él iba a ser llevado a quemar, que está frente a los sacerdotes líderes que estaban diciendo que lo quemaran, él expresó unas palabras que marcaron la historia. Hus dijo: hoy vas a asar un ganso, haciendo referencia a su apellido, pero dentro de un siglo te encontrarás con un cisne que no podrás quemar. Estas palabras parecen sin valor, pero históricamente tienen mucho valor, porque aunque no está citando la Biblia, sí está hablando algo que ocurrió efectivamente 100 años después, y fue la protesta de Lutero contra la Iglesia Católica Romana.
fue ese levantamiento que hizo Dios de este sacerdote que pertenecía al catolicismo romano y que se enfrenta precisamente para mostrar los errores que cometió. 100 años después, Lutero, a quien intentaron matar de miles formas, logró dar a conocer la Biblia al pueblo. Lutero, después de ser el que clavó las 95 tesis frente a la puerta de la catedral de Wittenberg, llega a hacer la traducción de todo el Nuevo Testamento y a escribir comentarios de todo el Nuevo Testamento enseñando lo que realmente Dios decía o lo que Dios dice. Y vemos cómo, aunque ya el catolicismo romano había matado a hombres como John Wycliffe, que fue uno de los primeros en hacer traducción de la Escritura, a Lutero, Dios le conservó la vida y lo sostuvo firme en su palabra y lo llevó a que, gracias a él, hoy podemos tener la Biblia en nuestro idioma. Gracias a la obra que Dios hace a través de Lutero, hoy nosotros podemos leer lo que enseña la Escritura. Es por eso que debemos entender el valor que tuvo la obra de Lutero en la historia. No seríamos sino unos simples asistentes a una misa que no conociéramos a Dios. ¿Qué era lo que pasaba con todos aquellos que necesitaban de Dios, que querían buscar de Dios y asistían a una misa solamente a escuchar palabras de hombres distorsionadas y enseñanzas que no tenían nada que ver con lo que Dios hizo? Pero clava sus 95 tesis con el fin de dar a conocer la Escritura y la palabra de Dios. Y es aquí donde podemos ver cómo, en medio de la espesa tiniebla que hay causada por la iglesia, el Señor saca esa luz de Cristo y resplandece a través de su palabra. El Señor prometió que su palabra sería eterna y que sería conocida, y el pueblo no la conocía porque la iglesia no la enseñaba. Y la luz de Cristo resplandeció en medio de las tinieblas, como lo ha venido diciendo Juan en el texto que exponemos. Pero podemos ver cómo a partir de ese momento esa luz empieza a alumbrar, y hoy día debería ser la luz que alumbre la vida de todo ser humano. Y Juan ya había hablado también sobre esa luz verdadera que ya resplandecía. Es lo que nos dice en Primera de Juan, acompáñenme por favor, Primera de Juan capítulo 2 versículo 8. Primera de Juan capítulo 2 versículo 8 nos dice el Señor: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Las palabras del apóstol Juan, cuando dice que la luz verdadera ya alumbra, es lo que podemos ver que ocurrió en ese momento en que la Escritura vuelve a ser conocida. Es lo que nosotros podemos apreciar a través de la historia de la Reforma. Esa luz verdadera que es nuestro Señor Jesucristo jamás se podrá esconder. Jamás podrá ser eliminada, por más que el pensamiento del ser humano, por muy espesas que sean las tinieblas, siempre el Señor reinará.
Y debemos recordar las palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pedro con respecto a cómo las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia, contra la palabra de Dios. Es lo que vemos en Mateo capítulo 16, versículo 18, cuando nuestro Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro. Vamos a Mateo capítulo 16, versículo 18, donde el Señor dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí podemos ver claramente cómo nuestro Señor Jesucristo promete que las puertas del infierno no estarían nunca por encima de la iglesia verdadera de Cristo. Sin embargo, lo que estaba ocurriendo en ese momento de la historia era que la misma iglesia estaba ocultando la luz de Cristo. Y podríamos preguntarnos, ¿cómo entonces podría prevalecer la iglesia si ella misma era la que se estaba alejando del Señor? Y es por eso que el Señor levanta a este hombre, Martín Lutero. Y es por eso que el Señor trae esta división. Porque realmente los que estaban enseñando desde los púlpitos no eran iglesia. No podían ser iglesia aquellos que en vez de enseñar la verdad de Cristo, lo que hacían era ocultarla. Y el pueblo, siendo engañado, siendo manipulado, no conocía a Cristo. Gracias al Señor por levantar a Lutero y a todos los líderes de la Reforma Protestante para que pudiésemos volver a tener una iglesia verdadera en la historia. Aquí este paso o este hecho da paso a que realmente vuelva a existir una iglesia fiel a Cristo y que conoce su palabra. Y este grito de postenebras luz se hace necesario en el día de hoy. Por eso que quiero pasar a nuestro segundo punto, que es las tinieblas frente a la luz en la iglesia actual. Y el texto que estamos usando es el mismo, porque es muy diciente. Leo nuevamente Juan capítulo 1, versículo 5, donde el Señor dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestro Señor Jesucristo, esa luz que resplandeció en las tinieblas cuando se dio la Reforma Protestante, resplandece hasta hoy. Esa luz de nuestro Señor Jesucristo no será ocultada por muy extensas o por muy espesas que sean las tinieblas. Hoy seguimos teniendo la luz de Cristo, por mucho que se trate de ocultar. Porque así como lo vimos en el siglo XVI, en el día de hoy, vemos cómo la misma iglesia trata de ocultar la palabra de Dios. Vemos cómo no hay mucha diferencia entre lo ocurrido en el siglo XVI y lo que ocurre hoy. Porque hoy día, tanto el catolicismo romano sigue enseñando sus doctrinas alejadas de la Escritura, pero también la iglesia que se hace llamar cristiana en el día de hoy ha dejado de enseñar la verdad de Cristo.
Es algo doloroso, mis hermanos, pero es la triste realidad. Hoy, si nosotros le preguntamos a la gran mayoría de los que se hacen llamar cristianos, si conocen lo que enseña la Escritura, o si simplemente les preguntamos cuántas veces te has leído la Biblia de Génesis a Apocalipsis, la mayoría dirá que no, que nunca se la han leído, que han leído varios textos, pero no han dedicado su tiempo realmente a estudiar quién es Dios, sino que cogen la Escritura solamente para sustentar sus pensamientos. No se enseña en la iglesia de hoy, en la mayoría, no se enseña la palabra de Dios, sino el pensamiento humano a través de la palabra de Dios. Esto es lo que podemos apreciar, mis hermanos, en la iglesia de hoy. Y eso que solamente si les preguntamos que si leen la Biblia. Imagínense si les preguntamos si estudian realmente la Biblia, si viven de acuerdo a lo que la Biblia enseña, si tratamos de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es ahí donde vemos la necesidad que resplandezca la luz que se ha ido tratando de ocultar y que siempre va a estar ahí. Así como el sol está resplandeciendo constantemente, aun cuando nubes pasajeras lo intenten tapar, el sol vuelve y resplandece. Y hoy podemos ver cómo la iglesia está tratando de distorsionar tanto la Escritura que podríamos decir que está intentando tapar la luz de Cristo. Pero como el Señor lo ha prometido, no podrán las tinieblas ocultar la luz. Mis hermanos, los reformadores llegaron a decirnos lo que se conoce, o llegaron a enseñarnos unas doctrinas fundamentales para todo creyente, que se conoce hasta el sol de hoy como las 5 solas. Estas 5 solas, que lo que hacen es llevarnos a ver la necesidad que tenemos de Dios y de conocer a Dios. Y es por eso que deberíamos siempre preguntarnos qué tiempo de nuestra vida estamos dedicando realmente a Dios. ¿Qué valor le estamos dando a nuestro Dios verdadero? ¿Realmente la luz de Cristo resplandece en nosotros? Si nosotros nos preguntamos esas 5 solas y tratamos de vivir de acuerdo a esas 5 solas, estoy seguro que seríamos mejores cristianos. Porque si yo les pregunto, ¿vivimos hoy de acuerdo a lo que enseña sola Escritura? ¿O sola Escritura como realmente se escribió inicialmente en latín? ¿Realmente nosotros vivimos de acuerdo a lo que enseñó o a lo que enseña sola Escritura? Porque si nuestra regla de vida y nuestra autoridad es la Biblia que cogemos solamente los domingos y que le quitamos el polvo para traerla a la iglesia, no estamos viviendo para nada de acuerdo a lo que la Biblia enseña. No está siendo la Biblia nuestra regla de fe y autoridad. No podremos decir que vivimos una vida sola Escritura si no estudiamos lo que enseña la Biblia. Si no nos apegamos y no nos sometemos a lo que Dios dice en su palabra. Por eso que Santiago, cuando nos habla en el capítulo 4, versículo 7, nos lleva a ver la necesidad de conocer realmente a Dios para poder someternos a Él. Leo para ustedes lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 7.
Dice el Señor en Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. De esto precisamente es algo que debe llevarnos a entender que para poder someterme a Dios, no está solo en decir que soy creyente. No está solo en asistir los domingos a la iglesia. Esto va directamente a conocer lo que enseña la Escritura, a poder vivir de acuerdo a la enseñanza bíblica. Y solo así podremos decir que somos verdaderos cristianos. Solo así podremos entender cómo debe ser nuestro diario vivir. Y podremos decir que estamos viviendo bajo la voluntad de Dios. Que sometemos nuestra voluntad a la voluntad de nuestro Padre, que debe ser nuestro más grande anhelo. Ahora, si nos preguntamos, ¿vivimos sola fide o solamente por la fe? Porque si nosotros no estudiamos la Escritura, como nos manda el Señor, pues mucho menos vamos a tener esa fe verdadera que es en nuestro Dios. Si nosotros no agradecemos a Dios por habernos salvado solamente por la fe en Cristo, si no agradecemos al Señor conociéndolo más y viviendo para su gloria, no estamos viviendo una vida sola fide. No vivimos una vida solamente sumida a Dios. Y nunca vamos a entender que nuestra salvación no fue por una obra que nosotros hicimos. No fue porque nos llamaron al frente y nos hicieron repetir una oración. No, no estudiamos la Escritura y no conocemos su enseñanza. Podemos creer que si yo no voy al frente, como llaman la mayoría de iglesias hoy, a repetir esa oración, nunca voy a ser salvo. Y realmente lo que se enseña ahí es fe más obra. Si yo creo que debo hacer algo más para poder ser salvo, y no entiendo que es solamente a través de la fe que Dios me ha dado, porque ni siquiera es algo que yo puse algo. La fe, que es un don de Dios, debo entender que es lo que me mantiene a mí hoy con vida y vida eterna. No existe otro medio de salvación diferente a la fe, pero diferente a la fe en Cristo. No hay otro medio. Esa es la enseñanza de toda la Escritura. Y es por eso que va amarrada a la sola Escritura. Porque la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si yo no escucho a Dios en su palabra, mi fe no será una fe verdadera, no será una fe en Cristo. Porque el Señor nos enseña en toda la Escritura que solamente a través de la fe hay salvación. Y es por eso que quiero citar uno de los textos más conocidos, como es Juan capítulo 3, versículo 16. Texto muy conocido y mal enseñado. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mis hermanos, podemos ver en este texto el amor de Dios y la obra de Cristo como mediador. Pero lo que quiero resaltar es precisamente cuando dice, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Todo aquel que cree realmente en Cristo no se perderá,
pero nadie puede creer a menos que el don de la fe le haya sido dado. Nadie puede creer por su propia fuerza. Hemos sido salvos por la obra de Cristo y por la fe que Dios ha depositado en nosotros. Y esto debe llevarnos a preguntarnos si hoy vivimos sola gracia o solamente por gracia. Si realmente agradecemos a Dios por la obra de Cristo, por darnos la fe sin nosotros merecer. Si realmente entendemos que todo cuanto nos ocurre solamente por la gracia de Dios y que hemos recibido la vida porque Dios en su infinita gracia nos ha dado la vida. Cuando entendemos que debemos vivir solamente o que vivimos solamente por la gracia de Dios, entendemos lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Busquemos por favor Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, donde el Señor nos dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Vemos cómo se enlaza con la enseñanza de sola fide, porque el texto nos muestra cómo hemos sido o hemos llegado a la salvación solo por la fe en la obra de Cristo. Pero nos resalta el texto que no es una obra o que no es algo de nosotros, que no es que la fe nació de mí porque yo quise creer en el Señor. El texto nos confronta para que dejemos tanta altivez y entendamos que es un don de Dios y que a Dios le plació por su misericordia y su gracia derramarlo en nuestras vidas. Hemos sido salvos de la ira de Dios solamente por su gracia, por medio de la fe que no es nuestra, sino que ha sido dada por Dios. Por tanto, no tenemos de qué gloriarnos en nosotros mismos, sino vivir día a día agradecidos con Dios, sabiendo que la obra de Cristo fue suficiente para reconciliarnos. Y por eso ahí quiero preguntar, ¿vivimos solos Cristo? Porque cuando realmente vivimos solo por la obra de Cristo, agradeceremos a Dios por todo cuanto vivimos. Cuando entendemos que la sola obra de Cristo, sin agregarle nada, nos ha dado vida y vida en abundancia. Nos ha dado vida eterna gracias a su obra en la cruz. Cuando entendemos eso y vivimos para agradecer a Dios, entonces podemos decir que vivimos una vida solos Cristo. No antes, mis hermanos. Porque no existe otro mediador entre Dios y los hombres. No hay otra obra que pueda igualar la obra de Cristo. No hay nada que pueda pagar la deuda que nosotros teníamos con Dios, sino la obra de Cristo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dice, consumado es. Porque la deuda fue pagada totalmente. Gracias a Él. Gracias a su amor y a su gracia. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino un solo mediador, Jesucristo hombre. Lo que le enseña Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Y que podemos
entender cómo debe ser nuestra vida en obediencia a Cristo. Pero quiero terminar haciendo la última pregunta con respecto a la quinta sola. ¿Vivimos una vida solo Deo Gloria? ¿O vivimos una vida solo para la gloria de Dios? Realmente, mis hermanos, nuestra vida está destinada solamente en glorificar a nuestro Padre Celestial. Realmente todo lo que hacemos es pensando en glorificar a Dios. Porque como podemos ver, nuestra vida debe ser solo para la gloria de Dios. Porque toda la Escritura, toda la Biblia nos resalta que ese debe ser el enfoque de nuestras vidas. Toda la Biblia nos lleva a entender que todo lo hecho por Dios ha sido para su gloria. No es para que nos gloriemos nosotros en nosotros mismos. No es para que nos gloriemos porque sabemos o tenemos más conocimiento que otros. No, el conocimiento debe ser para glorificar a Dios. Porque, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21, que leo para ustedes, Efesios capítulo 3, versículo 20 y 21, donde el Señor dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Si realmente somos iglesia, mis hermanos, nuestra vida debe estar enfatizada en dar gloria a Dios. Nuestro diario vivir debe ser para la gloria de Dios. Y esa era la enseñanza que los reformadores querían dar por medio de todas las doctrinas enseñadas y por medio de estas 5. Podríamos decir que son base para la gran mayoría o para todas las doctrinas que nosotros estudiamos. Pero si le preguntamos al creyente de hoy si conoce o si vive de acuerdo a las 5 solas, lo más seguro es que nos diga: eso no sirve para nada. Esas son doctrinas de hombre. Pero como hemos visto en este pequeño resumen de esas 5 doctrinas, las 5 doctrinas nos llevan realmente a vivir una verdadera vida como creyentes. Podemos ver que estas 5 doctrinas nos ayudan a conocer realmente la importancia de la Escritura, la importancia de nuestra fe, la importancia de la gracia de Dios derramada en nosotros, la importancia de la obra de Cristo y a entender que todo ha sido para la gloria de Dios. Y esto es lo que nos enseña toda la Biblia. Podríamos decir que hacemos un resumen de toda la Escritura al vivir de acuerdo a estas 5 solas. Y ya para concluir, solo quiero, hermanos, mostrar que hemos visto en este sermón la importancia que tiene conocer la Biblia, la importancia que debe tener para nosotros estudiar y escudriñar la palabra de Dios, conocer a Dios a través de su palabra y no quedarnos solos con lo que nos enseñan el domingo y los miércoles. Nuestra vida no es solamente para ser alimentados 2 días a la semana. Debemos ser alimentados con la palabra de Dios día a día y ser diligentes para mirar que lo que se nos está enseñando va de acuerdo a lo que enseña la Biblia, como lo hicieron los primeros creyentes, como lo hicieron los hermanos de Berea y como lo enseña Lucas en Hechos capítulo 17, versículo 11.
donde quiero que leamos este último texto. Hechos capítulo 17, versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos rápidamente fueron a buscar la enseñanza bíblica y confirmaban que lo que se les enseñaba iba de acuerdo a lo que Dios revelaba. No se quedaban solamente con que en la iglesia me enseñaron esto y debe ser así. No, así debe ser nuestras vidas. Diariamente debemos confirmar que lo que se nos está diciendo va de acuerdo a la voluntad de Dios revelada. Por eso, mis hermanos, ya como aplicaciones, quiero dejar 3 aplicaciones. La primera para todo aquel que es creyente, y es que el actuar de Lutero frente a las falsas enseñanzas debe ser un modelo a seguir, un modelo a imitar. No podemos quedarnos de brazos cruzados frente a las falsas enseñanzas. Debemos abrir paso en medio de las tinieblas para que la luz de Cristo sea conocida por este pueblo que vive en tinieblas. Por eso, como decía el pastor Herley en la escuela, debemos preocuparnos por predicar la palabra, no solo en la iglesia, sino en todo momento y lugar. Con nuestra vida debemos predicarle a aquel que no conoce a Cristo, para que vea el obrar de Cristo en nuestras vidas. Nuestra segunda aplicación también es para los creyentes. Y es que si la manera de conocer la enseñanza bíblica es a través de la Biblia, no debemos perder más tiempo y debemos dedicarnos a estudiar la Biblia. Debemos sacar un tiempo de nuestro día al estudio de la palabra. El Señor nos dice que Él nos da tiempo para todo y todo tiene su tiempo. ¿Qué tiempo le estamos dedicando nosotros al estudio de la palabra? ¿Realmente estamos conociendo al Señor, estudiando la palabra, mi hermano? Si no es así, como creyente que eres, yo te invito a que estudies la Biblia. Conozcamos a Dios. Y ya como tercera y última aplicación, y esta sí a los no creyentes, tanto los que están presencial como los que nos ven por el video, todos los que han escuchado este sermón hoy, yo les pido que entiendan que igual que Dios obró por medio de Lutero para que los incrédulos conocieran la verdad, todos aquellos que desconocían la enseñanza bíblica, el Señor llevó a Lutero a dárselas a conocer. Y hoy, que han escuchado este sermón, porque el Señor los está llevando, es porque el Señor les está llevando la luz de Cristo a sus vidas. Porque el Señor les está extendiendo la invitación a que vengan a Él en obediencia y fe. No esperes a otro día. No esperes a que sea demasiado tarde. Corre a Cristo hoy. Ven a Él. Búscalo y conócelo a través de la Biblia. Sea el Señor ayudándonos a que la luz de Cristo resplandezca en medio de las tinieblas que hay en la iglesia de hoy, que hay en la iglesia actual. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Vamos a orar y demos gracias al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Señor Todopoderoso, te agradecemos
por darnos vida sin nosotros merecerlos. Te agradecemos, Padre, porque tú una vez más nos exhortas a buscarte y a conocerte a través de tus palabras. Gracias te damos por levantar hombres como Martín Lutero, que nos dieron a conocer tus palabras. Y hoy te suplicamos, Padre, que continúes poniendo en nosotros ese anhelo y ese deseo de dar a conocer la luz de Cristo. Padre, que seamos instrumentos tuyos, que podamos servirte, Señor, con toda obediencia, que podamos negarnos a nosotros mismos para vivir de acuerdo a tu voluntad y predicar tu palabra con todas nuestras fuerzas y viviendo, Señor, para tu gloria. Padre, hoy te agradecemos por esta enseñanza y por este sermón, y que seas tú obrando en nuestras vidas, que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. Gracias te damos. Gracias, amado Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.